Se presentó al mundo como la nueva peli de terror del creador de Saw. Sin embargo, pronto Insidious, o La Noche del Demonio, como es conocida en Latinoamérica, adquirió relevancia y alcanzó el puesto de una de las mejores películas de terror sobrenatural del siglo XXI. Y no es de extrañar. Con un presupuesto limitado, sus creadores lograron combinar a la perfección una atmósfera aterradora, una historia compleja y unos personajes creíbles, consiguiendo con todo esto reventarlo en taquilla. Pronto el fenómeno Insidious se expandió con varias secuelas y precuelas que ampliaban el lore de esta franquicia, que 10 años después había logrado algo muy difícil, sobre todo en el terror: mantenerse relevante a lo largo del tiempo, evolucionando sin perder demasiado su esencia. Y he hablado de lore porque Insidious creó su propio universo, haciendo que distintos términos se relacionen directamente con esta saga. El más allá, la puerta roja o el demonio rojo son elementos que han dado verosimilitud a una historia que ya había sido contada infinidad de veces de un modo u otro en otras tantas películas del género. Pero entonces, ¿por qué Insidious funcionó tan bien? ¿Por qué sigue despertando interés en el público a pesar de llevar 5 películas estrenadas? ¿Está su universo ya explotado y sin nada más que explorar? Para conocer las respuestas a estas preguntas, retrocedemos unos cuantos años en el tiempo. Nos hemos venido hasta el año 2003, año en el que James Wan y su amigo Leigh Whannell idean en su cabeza la que será sin duda alguna una de las franquicias de terror más exitosas de todos los tiempos. Y no hablo de Insidious, que eso vendrá más adelante, sino de Saw, una película que se estrena en 2004 con Whannell como uno de los protagonistas y Wan como director, y que arrasa en taquilla y fascina al público con su premisa. Tras este boom, trabajan en la parte de producción de la secuela de Saw y estrenan en 2007 Dead Silence, una película centrada esta vez más en crear tensión y misterio y no tanto en el gore. No tuvo el éxito ni de lejos de Saw, pero Wan y Whannell seguían confiando en este tipo de terror más psicológico y menos gráfico mientras se seguían estrenando películas de Saw. Así, en 2010 presentan en el Festival Internacional de Cine de Toronto una película que habían hecho de forma independiente con la intención de tener el control total de la historia y de la forma de contarla. Insidious is really Lee and me harking back to the kind of like classic haunted house movies that we love. Insidious, que estuvo a punto de llamarse The Farther o The Astral, presenta una historia que va más allá, nunca mejor dicho, de las posesiones que habíamos visto ya, por ejemplo, en El Exorcista. I mean, where did you get these ideas from? I don't know. I think we're just attracted to this sort of stuff. Really messed up childhood. I don't want to get into it. Yeah. Wan y Whannell cambian las reglas del juego, y en lugar de centrarse únicamente en espíritus que acechan hogares o en rituales de exorcismo, exploran el concepto de viaje astral y de cómo el alma puede separarse del cuerpo físico para quedar atrapada en un plano donde habitan demonios y criaturas malvadas. I think that jump scares have become overused in modern horror films. So one of the rules we had for this film, when I was writing the film, is no false scares. Con un presupuesto limitadísimo de $1,5 millones, las mentes detrás de Insidious demuestran que con una buena historia, una buenísima iluminación y mucho talento, no se necesita demasiada sangre ni efectos visuales carísimos para producir verdadero terror en el espectador. El reparto, bastante coral, incluye actores como Patrick Wilson y Rose Byrne, que se meten en la piel de los padres del niño que queda perdido en el más allá. It's fun! It's a fun movie! Come on, step aside. Let the screenwriter deal with this. Ty Simpkin es quien lo interpreta, siendo su personaje ayudado por una medium que se convertirá durante varias películas en la protagonista, y a la que da vida la actriz Lin Shaye. Entre sus ayudantes se encuentran Steven y Tucker, que son 2 personajes a los que interpretan Angus Sampson y Leigh Whannell, que además de guionista actúa, curiosamente como ya hizo con su anterior éxito con James Wan. La actriz Barbara Hershey hace de la abuela de Dalton, que es quien contacta con la medium al conocerla ya de años atrás. Esta línea que la peli deja abierta se explorará en películas posteriores tras el tremendo éxito que Insidious cosecha en su estreno. El 1 de abril del año 2011, Insidious se proyecta por primera vez en las salas de cine, sin saber en ese momento ni Wan ni Whannell que iban a lograr otra franquicia exitosa con un tipo de terror muy distinto al que les había dado la fama.
La familia Lambert se ha mudado recientemente a esta casa. Renee y Josh tienen 3 hijos, Dalton, Foster y Gally. Es Dalton quien avisa a su madre al poco tiempo de vivir ahí de lo raro que se siente en su habitación. Un día cualquiera escucha un ruido en el desván que le hace entrar en él. Los ruidos le llevan a subirse a una escalera de la que Dalton se cae tras encontrarse con una entidad misteriosa. Dalton, honey, where are you? Did you fall? Did you fall off the ladder? What hurts? What hurts? Be careful. I get you. Come here. Doing a little exploring? A la mañana siguiente, Josh y Renee se lo encuentran en su cama sin moverse. Asustados al ver que su hijo no reacciona, llaman a una ambulancia. Tras examinarlo, los médicos extrañados les dicen que Dalton ha entrado en coma inexplicablemente. Días después, y a la espera de que Dalton vuelva en sí, Josh y Renee se lo llevan a casa. Desde ese momento, toda la familia Lambert comienza a experimentar diversos eventos paranormales a los que no encuentran sentido. En medio de esto, Josh y Renee alucinan cuando su hijo Foster afirma ver por las noches cómo Dalton se levanta y camina. Esto y la continua aparición de un espíritu de pelo largo hace que Renee y Josh, asustados, tomen la decisión de mudarse pensando que la casa está encantada. Nada que ver. Lo que sea que atormenta a la familia sigue haciéndolo a pesar de estar en una casa distinta. Josh, agobiado porque pensaba que mudándose todo terminaría, habla con su madre Lorraine, que le termina explicando en esa conversación que él de pequeño sufrió algo parecido a lo que está pasándole a su hijo Dalton. Le dice además que ha visto un demonio con cara roja en la habitación de su nieto y que siente debe llamar a la psíquica Elise Renner, que fue la que los ayudó cuando él era pequeño. I wasn't sure the doorbell was working. I'm Josh. You've grown since I last saw you. Elise y Specky Tucker aparecen y comienzan a investigar en la casa. No pasa mucho tiempo hasta que Elise ve al demonio de cara roja y le explica a la familia que Dalton en realidad no está en coma. Les dice que su hijo nació con la capacidad de proyectar astralmente su conciencia y que sin saberlo lo ha estado haciendo mientras duerme creyendo que simplemente soñaba. Dalton esta vez ha viajado demasiado lejos y se ha quedado atrapado en una dimensión conocida como el más allá. What does that mean? The further is a world far beyond our own. Is a dark realm filled with the tortured souls of the dead. That's where Dalton is. Sin su conciencia presente, su cuerpo está en coma y este es perfecto para que los espíritus que lo deseen puedan entrar en el mundo físico. Sabiendo que él también hacía esto de pequeño, acepta lo que Elise le propone, proyectarse astralmente para ir a salvar a su hijo al más allá. Elise pone a Josh en trance y este consigue así llegar hasta el otro lado. Just listen to the ticking of the metronome. The universe is deathless. It's useless. I have no idea what I'm doing. Siguiendo el camino hacia su hijo, se encuentra con múltiples espíritus malignos del lugar que lo atacan. Cuando da con Dalton, ambos son perseguidos por el demonio de cara roja, mientras otros espíritus del más allá invaden el mundo real y aterrorizan a Renee, Elise y el resto. Josh consigue en la travesía enfrentarse a la anciana que lo atormentaba de pequeño. What do you want from me? I'm not scared of you anymore. Get the hell away from me! Leave me alone! Please, please. Tras vencer su miedo a ella, consigue alejarla. Josh y Dalton encuentran el camino de vuelta y así el pequeño vuelve en sí. También lo hace Josh, aunque Liz siente que algo anda mal con él. La mujer agarra una cámara de fotos y cuando le echa una foto a Josh, este enfadado se va hacia ella y la mata estrangulándola. Why would you do that to me when Cuando Renee descubre el cadáver de la mujer, encuentra la cámara en el suelo y ve en ella una foto de la anciana que aterrorizaba a su marido de pequeño.
Insidious sorprende a un público poco acostumbrado por esa época a este tipo de terror más psicológico y menos gore, y alcanza el tercer puesto en taquilla. La crítica, aunque no podía resistirse a sacar punta a una peli de este género, tuvo que doblegarse y aceptar que aunque no era la cinta del año, tenía algo que la hacía distinta al resto. Esto y el dinerito que Insidious comenzó a generar semana a semana desde su estreno, motivó a los productores a hacer una secuela. Una secuela que exploraría ese pasado del que os hablé antes, el pasado del personaje de Patrick Wilson, y que explica el por qué Dalton es tan susceptible de proyectarse y meterse en el más allá. Insidious, capítulo 2, que así se optó por titular a la secuela, nos lleva al pasado, pero también continúa la historia desde el punto exacto en el que acabó la peli original. It's crazy to have the entire band back together. We shot Insidious in 2010, and so 2 years later to be here with Lin Shaye and Barbara Hershey, Rose Byrne, Patrick Wilson, Ty Simpkins, the whole original gang. It's pretty bizarre, like a family getting back together. Cierto es que la decisión de hacer la secuela no se toma hasta 2012, año en el que James Wan y Leigh Whannell aceptan tras un periodo de reflexión sobre si continuar o no con la historia que habían creado. Durante la promoción de su siguiente éxito, The Conjuring, Wan explica que no quería continuar Insidious sin más, sino que necesitaba tomar un poco de distancia para saber continuar la historia sin que se desviase demasiado. Así, con influencia de lo que había aprendido con The Conjuring, con los mismos actores, un presupuesto ligeramente mayor y con prácticamente el mismo equipo, Wan se pone a dirigir la cinta a principios de 2013. Se utiliza una casa ubicada en Los Ángeles para la mayor parte del rodaje y se necesitan tan solo 25 días para completar la grabación de las distintas secuencias. A principios de septiembre comienza la promoción de la secuela, que ve la luz un 13 de septiembre del año 2013. Tras la muerte de Elise a manos de Josh, llega la policía que trata de averiguar si ha sido Josh quien ha matado a Elise. Y es que este explica que no ha sido él. El policía advierte a René que si las huellas en el cuerpo de Elise coinciden con las de su marido, este será detenido. Josh insiste en que él no la mató, y mientras la investigación avanza, se muda junto a su esposa y sus hijos a la casa de su madre Lorraine. Aquí no tardan en seguir ocurriendo fenómenos paranormales. Josh empieza a hablar misteriosamente con alguien que Dalton no puede ver y René es atacada por una mujer con vestido blanco. Kelly! Kelly! Don't you dare! Una fuerza maligna insta a Josh a que mate a toda su familia. Mientras Speck y Tucker le enseñan a Lorraine una cinta de vídeo de la investigación que Elise hizo en 1986 con su hijo y en la que puede verse como Josh de pequeño hablaba con un Josh adulto. Viendo que esto es más grave de lo que pensaban, se ponen en contacto con Carl, un amigo de Elise. Este, con sus dados, intenta comunicarse con los espíritus y así deducen que en un hospital abandonado encontrarán las respuestas que necesitan. Lorraine trabajaba aquí de más joven y les cuenta así a Speck y Tucker algo que vivió y que no consigue olvidar desde entonces. Un paciente suyo llamado Parker Crane agredió a su hijo Josh sin venir a cuento. Al día siguiente, cuando ella entraba a trabajar, se encontró con el hombre en el ascensor, sorprendiéndose al verlo caminar. Minutos después, la de la recepción le dijo que Parker Crane se quitó la vida el día anterior al saltar por la ventana. El grupo va entonces hasta la casa de la familia Crane y encuentran así una habitación secreta que contiene numerosos cadáveres. Do you feel something? Let's just say that this house is not a place where any good things have happened. René, mientras tanto, se da cuenta de que Josh está poseído al ver cómo comienza a deteriorarse físicamente. Josh trata ahora de acabar con ella y con su hijo, que corren por toda la casa hasta lograr esconderse. Cuando llegan, Carl, Speck y Tucker intentan pincharle un calmante, pero lo único que consiguen es ser atacados por él. El golpe hace que Carl despierte en el reino de los espíritus, donde se encuentra con los verdaderos Josh y Elise. En este reino el tiempo funciona de manera diferente, y es por esto que Josh puede comunicarse consigo mismo de pequeño y ubicar la casa de los Crane. My name is Parker! What is this? Don't you dare! En
esta casa descubrimos que la madre de Parker, el espíritu de la mujer del vestido blanco, abusaba de él de pequeño y lo obligaba a vestir como una niña. Es por eso que el hombre de mayor mató a gente al seguir las pautas de su madre. Para ese momento, Dalton le ha insistido a su madre en utilizar su don y así ir al más allá a por su padre. Mommy, I can go into the darkness and find Daddy if I go to sleep. I can find him. I promise I'll find him. Un fantasma le dice entonces al Josh del inframundo que el demonio de Parker poseerá a su hijo. Descubrimos entonces que fue el Josh del más allá el que llamó a la puerta insistentemente una noche en la que Dalton estaba aún en coma. La madre de Parker ataca entonces a Elise y tras intentar matar al Josh verdadero aconseja al espíritu de Parker que mate a Dalton en el mundo real. Justo antes de que Josh mate a su hijo, Elise debilita a la madre de Parker y Parker pierde su poder. Elise pide entonces a Josh que regrese a su mundo. Y así, acompañado por su hijo, Josh vuelve en sí. También lo hace Carl, que ahora borra todos los recuerdos del más allá a Josh y Dalton para que así no puedan volver a visitar ese mundo. We're ready. Ready to forget once and for all. This is the only world we want to be in. So, then, close your eyes and just listen to the ticking. Al tiempo, Speck y Tucker visitan a una familia cuya hija ha entrado en un coma inexplicable. La pequeña Annie es la única que puede ver cómo el espíritu de Liz entra en su casa. La pequeña es efectivamente Jenna Ortega, que tiene un pequeño cameo en la secuela pero que no vuelve a salir en la franquicia. Podían haber continuado con esta historia siendo ella la protagonista, pero no fue el caso. La secuela alcanza cifras récords en taquilla, pero según los críticos sale perdiendo en comparación con la primera. Suele ocurrir con las secuelas. Aún así, Insidious capítulo 2 consigue destacar en varios puntos. Expande el universo, nos da un porqué de lo que ocurre en la peli original y mantiene tanto la tensión como las buenas actuaciones. Lo único que ya no podía estirarse más era la historia de los Lambert. Aunque bueno, más adelante veremos que todo es posible si de estirar el chicle se trata. Insidious capítulo 3 decide alejarse por completo de la familia Lambert y poner el foco en una nueva historia con Whannell, Samson y Shay como los protagonistas. La historia nos lleva años antes de lo que le ocurrió a Dalton, contándonos cómo la medium y los investigadores de fenómenos paranormales se conocieron y formaron equipo. Wan se baja de la dirección, cediendo su puesto a Whannell, que se estrena como director, continuando además con su personaje. Poco tiempo después del estreno del capítulo 2, comienza el rodaje de la tercera entrega que supondrá un cambio importante con respecto a lo que Insidious había sido hasta ahora. 2014 es el año en el que se rueda la cinta, que ve la luz el 5 de junio de 2015, con muchas dudas respecto a si centrar la historia en la medium y no en la familia original seguirá atrapando al público de esta consagrada ya franquicia. En 2007, una joven adolescente llamada Quinn Brenner toca la puerta de Liz. Esta lleva retirada un tiempo intentando superar la muerte reciente de su esposo. Quinn le dice que hace un año que su madre murió y que tras haber intentado contactar con ella por su cuenta ha decidido acudir a ella para que la ayude. And she told me how great you were. She gave me a phone number for you, but it wasn't working, so... It's okay. But if you're looking for a reading, unfortunately, I don't do those anymore. Yeah, it's no big deal, though. I mean, I'm the one who just showed up. Why don't you come in for a minute? A good chat is never time wasted, right? Elise, aunque de primera se niega, termina accediendo e intenta contactar con Lily. Tras sentir una fuerza malévola, decide parar, aconsejando a Quinn que no vuelva a intentar algo así ella sola. La chica vive con su padre Son y su hermano Alex, y está tratando de convertirse en actriz mientras lucha a diario con la ausencia de su madre. En una audición, Quinn ve una figura misteriosa a lo lejos y cuando vuelve a verla en la calle es atropellada por un coche. Con las piernas partidas y postrada en una cama, Quinn comienza a sentir presencias en su habitación. Sobre todo la de un espíritu que usa máscara de oxígeno. El mismo que vio durante su audición. Sean, preocupado, busca a Elise y aunque escéptico le pide que ayude a su hija.
Elise le explica que dejó de visitar el más allá desde que una novia de negro comenzó a perseguirla, asegurándole que algún día la mataría. Es su colega de profesión Carl quien convence finalmente a Elise al recordarle el exitoso caso de un niño llamado Josh Lambert al que consiguió ayudar en su calvario. A la vez, Alex sugiere a su padre que llame a unos tipos que ha visto en internet y que suelen resolver misterios en casas abandonadas. Ellos son Speck y Tucker, que acuden al sitio con un montón de tecnología que les ayude a eliminar al fantasma que atormenta a Quinn. El hombre que no puede respirar termina atacándolos y tras una pelea con él, Sean se da cuenta de que en realidad Speck y Tucker no tienen ni idea de todo esto. Justo cuando va a echarlos, aparece allí Elise, que le dice a Sean y Quinn va a ayudarlos. Let them stay. We may need them. What? What for? To help me get rid of the foul parasite that's attached itself to your daughter. Elise pide a Speck y Tucker que se queden y le echen una mano. Así ella ingresa al otro mundo para intentar acabar con la fuerza maligna que trata de invadir el cuerpo de Quinn. Antes se topa con la novia de negro y tras ella es el hombre que no puede respirar el que intenta matarla haciéndose pasar por su marido Jack. Ellie, sit here with me. I had to find you. Missed you so. How am I supposed to move on? So I wanted to ask you to join me here. I know my turn to cross over will come, but I know that my Jack would never ask me to do this, demon. Tras darse cuenta y enfrentarlo, Elise le ordena que libere a Quinn. Tras esto aparece Quinn en el más allá y es cuando Elise se va dándose cuenta de que solo Quinn es quien puede derrotarlo por sí misma. Elise, de vuelta a este mundo, encuentra una carta que la madre de la chica le había dejado y con ella consigue invocar a Lily para que la ayude. This is the letter that Lily hid from Quinn. She wanted her to find it on her graduation day. Lily, I know you were trying to reach her. Lily, we need you now. Help us. Lily aparece en el más allá y ayuda así a su hija a derrotar al demonio simplemente quitándole la máscara. Quinn consigue escapar del más allá y volver en sí. Sean y Quinn agradecen a Elise por su ayuda y esta se va de allí junto a Speck y Tucker, a los que decide unirse para formar un equipo especializado en lo paranormal. Aunque no alcanza las cifras de la película anterior, Insidious 3 es otro éxito indudable. No tanto por la historia y el desarrollo de la saga, sino por lo que logra recaudar en taquilla. Insidious seguía más viva que nunca. Lin Shaye, Angus Sampson y Leigh Whannell consiguen defender bien el ser protagonistas. No destaca tanto ni en actuación ni en historia la de la nueva familia que tomaron como excusa para contarnos la unión de los tres. En este punto se podía optar por parar, pero Whannell dejó caer tiempo después del estreno de la tercera entrega que había posibilidad de continuar con la franquicia centrándose en Elise Rainer. Y es que aún quedaba por contar su historia y cómo comenzó a sentir que era distinta al resto. El 16 de mayo de 2016 se anuncia que el capítulo 4 es un hecho y que Whannell seguirá siendo protagonista y guionista, Wan, Jason Blum y Oren Peli, que están también desde el inicio de la franquicia produciendo, y Lin Shaye encabezando la historia principal. Esta vez, Whannell no se mete en la dirección, sino que se opta porque Adam Robitel, que venía de hacer una de las muchas de Paranormal Activity, asuma el mando como director. El complicado pasado de la medium y el cómo este regresa a su vida justo antes de que ocurran los hechos de Insidious 1 es lo que va a tratar de contar esta nueva película que cambia lo de capítulo tal para pasar a tener el subtítulo The Last Key. Tras un mes de rodaje en 2016, se fija una fecha de estreno a finales de 2017. Que finalmente se retrasa para ser a principios del año 2018 cuando conozcamos la historia de Elise Rainer desde sus inicios. Estamos en Nuevo México, año 1953. Elise Rainer vive en una casa apartada de todo junto a sus padres Audrey y Gerald y su hermano pequeño Christian. Elise comienza a darse cuenta de que puede sentir presencias, algo que también detecta su madre Audrey. Gerald, que se niega a creer a su hija, le pega para intentar que deje de decir tonterías y además la encierra en el sótano. Did you see a ghost? I don't want to hurt you, girl. Did you see a ghost? Yes, I did.
They're all around us in this house. No, Daddy! Daddy, please, I don't want to go. Daddy, come back. I don't want to be in here alone. Lugar donde Liz ve una puerta roja que decide abrir, liberando así un espíritu demoníaco llamado K-Face. Este ataca a su madre Audrey cuando trata de ayudarla. Elise? Elise? Termina matándola. Tiempo más tarde, una Elise adolescente, harta de las palizas de su padre, huye de la casa, abandonando a su hermano Christian. En 2010, Elise trabaja ya junto a Specky Tucker como investigadora paranormal. Recibe así una llamada de un hombre llamado Ted Garza que le dice ha estado experimentando actividad paranormal en su casa. Al darse cuenta de que la casa de la que le habla es en la que ella vivió en la infancia, Elise decide acudir y así de paso enfrentarse a su pasado. Before we go inside, I brought some clothes for you boys. Some of it belonged to Jack. It's very important to me. I'm Elise. Nada más llegar, Elise encuentra debajo de la cama el silbato que su madre le regaló a su hermano Christian para que le avisase si tenía miedo. Un silbato al que echan una foto y que termina desapareciendo de nuevo cuando se enfrentan a un espíritu femenino. Elise. There's someone right in front of you. Looks like a woman. Be careful. You're going to touch it. Help her! Elise? Took the whistle. Elise Tucker y Speck conocen entonces en un lugar cercano a Imogen y Melissa, que son las hijas de Christian. Este todavía está enfadado con Elise por haberle abandonado cuando aún era un niño. Así que con la esperanza de poder reconciliarse, Elise le entrega la foto del silbato a sus sobrinas para que se lo entreguen a su padre. Tras esto, Elise y Tucker descubren una habitación oculta en el sótano de la casa. Guiados por el espíritu, descubren que ahí hay una chica prisionera que Ted secuestró hace 4 meses. Whistle once for yes, twice for no. Help me! That's not a ghost. El tipo encierra al grupo en la habitación y trata de matar a Speck. Este se da cuenta de la situación y tras defenderse, tira un mueble y aplasta la cabeza al hombre. La policía acude a la casa y tras liberar a la chica y llevarse el cuerpo de Ted, piden a Elise y al resto que se queden por la zona para ser interrogados. Mientras Elise explica lo ocurrido al policía, Christian y sus hijas se saltan el cordón policial para colarse en la casa y recuperar el silbato. Una vez dentro, Melissa es atacada por Cara Llave. Este le introduce una llave en el corazón y la deja en coma. Melissa es enviada al más allá y ahora Elise siente más que nunca que debe ayudar a su sobrina. Registra la casa y encuentra unas maletas ocultas que se da cuenta pertenecen a otras chicas que estuvieron prisioneras. Cae así en que su padre Gerald también secuestró mujeres en esa habitación, ya que Anna, una de ellas que Elise pensó era un fantasma, en realidad fue asesinada por Gerald. Mientras rebuscan las maletas, el demonio de la llave aparece y se lleva a Elise al más allá. Elise? Elise, you're in a special place. Who are you? I'm a friend. Imogen, que posee también habilidades como las de Elise, ingresa al más allá para salvar a su hermana y a su tía. Conducida por el espíritu de Anna, va hasta una prisión donde el demonio tiene todas las almas que ha tomado durante todos estos años. Ahí es donde Elise se da cuenta de que el espíritu ha estado controlando tanto a Gerald como a Ted, alimentándose del miedo y el odio generado por las mujeres que secuestraron. Controlando a Elise, el espíritu la obliga a que pegue a su padre como venganza por sus palizas. You killed your mother. Elise sucumbe, pero Imogen la detiene al darse cuenta de que su odio tan solo alimenta al demonio llave. Este ataca entonces a Elise y es Gerald quien la salva antes de morir, apuñalado por el demonio. Ahora ataca a Melissa, que empieza a morir en el hospital. Cuando va por Elise, esta hace sonar el silbato de Christian y llega así el espíritu de su madre, que es quien acaba con el demonio. Hands off my little girl.
Elise cae ahora en que el monstruo salió de una puerta roja que ella abrió cuando era pequeña. Buscando la puerta donde está Melissa, abren una equivocada en la que se encuentran a un niño llamado Dalton Lambert. No llegan a cerrar la puerta cuando dan con Melissa, que consigue volver a su cuerpo en el mundo real. Elise hace entonces las paces con el espíritu de su madre y ella e Imogen regresan y se reúnen con Christian. Los hermanos se abrazan perdonándose. You were right, Christian. I'm cursed. Demons follow me around. I'm the one that's been feeding them, shutting you out all these years. You forgive me? I never should have left you. Esa noche, Elise comienza a soñar con un demonio de cara roja y le viene el nombre de Dalton. Al despertarse recibe una llamada de Lorraine, una mujer a la que ayudó años atrás al pedirle esta ayuda para su hijo Josh. Lorraine le dice que ahora es su nieto Dalton quien la necesita. La unión perfecta de esta cuarta entrega con cómo comenzó la historia de los Lambert en la peli original hace que la saga Insidious adquiera un valor aún mayor y destaque entre las muchas franquicias de terror de la historia del cine. Veníamos de dos precuelas que, aunque no eran malas del todo, no habían conseguido alcanzar la originalidad y el efecto sorpresa que Insidious 1 tuvo. Por lo que conseguir que al menos en trama completasen perfectamente los huecos en blanco que Insidious tenía en sus dos primeras entregas, ya había hecho que la tercera y la cuarta mereciesen la pena. Era el momento, lógicamente, de parar. Sin embargo, también era el momento en el que la industria del cine estaba viviendo un auge de remakes y continuaciones al que la franquicia Insidious iba a subirse. Como ya habían explorado toda la historia de uno de los personajes principales y también habían intentado ir con una trama distinta a la de la familia Lambert, ahora solo quedaba saber cómo les iba a estos tras unos cuantos años y unas cuantas películas sin saber de ellos. Como las cifras de Insidious, la última llave, seguían siendo tan buenas como en entregas anteriores, no dudaron en ir a por una quinta entrega que contase la vida de los Lambert años después de lo que vivieron. Patrick Wilson no solo recupera su personaje, sino que ahora además va a probar a dirigir su primera película. Esta vez y por primera vez, Leigh Whannell no es el guionista oficial, aunque sí que Scott Teems se basa para escribir el guión en una historia de él. Tanto este como Angus Sampson y Lin Shaye pasan a tener un pequeño cameo en una película que se anuncia llevará por subtítulo La Puerta Roja, que comenzará a rodarse en torno a 2022 y que reunirá a todos los actores que dieron vida a la familia Lambert en aquella primera e icónica película de Insidious. Los espectadores fieles de esta saga vamos a saber qué ha sido de ellos en la que de momento es la última película de esta franquicia que se estrena en los cines el 7 de julio del 2023. 9 años después de que la familia Lambert viviera aquel trágico suceso y también de que Carl les hiciese olvidar tanto a Josh como a Dalton el trauma de meterse en el más allá, las cosas han cambiado bastante para esta familia. Los 3 hijos ya son adolescentes y la madre de Josh, Lorraine, acaba de fallecer. Es durante su entierro cuando nos enteramos que Josh y Renee se han divorciado. Parece que todo lo que ocurrió hace casi una década los ha terminado alejando. Lo mismo le ha ocurrido a Josh con sus hijos, con los que ahora tiene poca relación. Con Dalton especialmente, ya que parece ser aquello que les ocurrió y que ahora no recuerdan, los ha distanciado. Antes de marcharse del entierro, Josh ve a lo lejos a un hombre que le resulta familiar. Do I know you? I knew your mother years ago, but we lost touch. What's your name? Carl. Josh no reacciona, aunque sabe ese nombre le suena de algo. Dalton está a punto de empezar la universidad, algo que Josh aprovecha para intentar tener un acercamiento con su hijo. Aunque le cuesta, Dalton accede a que su padre lo acompañe, y así llegan hasta la habitación del chico donde conocen a Chris, su nueva compañera de cuarto. Aunque se han acercado a algo, la relación entre padre e hijo sigue tensa. You really don't know me, do you? I mean... Stop lying to me! Oh, so that makes you father of the year now. At least you got a father. Stop blaming your dad for the shit that you screwed up. Cuando Josh se va, Dalton comienza su nueva etapa estudiando arte, contándole a Chris que no recuerda absolutamente nada de sus 10 años, ya que los pasó en coma por una enfermedad. Renee se ha encargado de contarle a sus 3 hijos que todo lo que vivieron durante ese año no fue más que producto de su imaginación, tratando de convencerles de que Josh nunca intentó matarlos. Durante su primera clase de arte, la profesora se fija en el retrato que Dalton ha llevado de su abuela.
Un retrato que el chico rompe cuando la profesora les dice que deben dejar toda la técnica que puedan saber y centrarse en intentar sacar lo que llevan dentro. Es así como, sin saber por qué, Dalton dibuja una puerta roja. Esa puerta que se usa para ir al más allá, pero que él ya no recuerda. Mientras tanto, Josh va a hacerse una resonancia al médico y tiene de nuevo contacto con el más allá cuando se mete en la máquina que le hará la prueba. Ahí dentro se va la luz y Josh se encuentra con un aterrador demonio que le hace gritar para que lo saquen de ahí. Okay, let me out! Let me out! Hey, Dr. Brower, let me out! Okay, come on. Cuando vuelve la luz, el doctor le explica que ha dormido durante 15 minutos y que la prueba ha salido a la perfección. Es así como poco a poco Josh vuelve a proyectarse astralmente mientras duerme, al igual que le empieza a ocurrir a Dalton en la universidad. Este ha acudido a una fiesta de la fraternidad junto a Chris debido a la insistencia de Josh, que le dijo al dejarlo en la residencia que debía intentar salir más y relacionarse. Convencido por Chris, se presentan allí y conforme avanza la noche, Dalton siente que algo no va bien. Termina topándose con un fantasma de un estudiante que no para de vomitar. Chris, que vive todo esto de cerca, se propone ayudar a Dalton y averiguar así qué es lo que le ocurre al chico. Encuentra un vídeo en YouTube de dos tipos que hablan de la proyección astral. Dos tipos que a nosotros nos suenan mucho, pero que a Dalton no le suenan de nada. Today we're going to be talking about something that dozens of you have been asking us about. Astral projection. Astral body leaves that physical body and floats off into another realm. That's exactly what it feels like. Tras verlo, la página les lleva hasta otro vídeo. Esta vez de Liz Rainer, que explica cómo funciona el más allá y cómo puede llegarse a él a través de los sueños. Josh, mientras tanto, empieza a sentir que un hombre lo persigue. Termina sospechando así que puede ser su padre, Ben Barton. Y es que un doctor le ha aconsejado mirar si algún pariente cercano ha sufrido lo que está padeciendo él. Ha encontrado así que efectivamente su padre podía proyectarse astralmente. Los informes que lee le dejan claro que lo que él había pensado de su padre desde pequeño era totalmente falso. El hombre no lo abandonó porque quiso, sino que sufrió problemas psíquicos que le llevaron a no poder hacerse cargo ni de sí mismo. Sabiendo ya lo que puede hacer mientras duerme, Dalton, con ayuda de Chris, vuelve a proyectarse vigilándolo la chica en todo momento. En cuanto Dalton se mete en el más allá, un demonio ataca a Chris en el mundo real y son sus gritos los que terminan alertando a Dalton, que regresa a su cuerpo y ve que la entidad que la ha atacado es el demonio de cara roja que lo atormentaba de pequeño. Asustada, Chris le aconseja no volver a intentar nada parecido. Es una llamada de su hermano Foster, lo que le hace querer seguir indagando para descubrir la verdad. Tell me everything you remember about my coma. Things I'm drawing, they... The door, now a guy with a hammer. I've had this image in my mind for years. Tell me, little brother. We're in a room somewhere, like a basement. You remember that? Esto estimula la memoria de Dalton, que nada más colgar, se pone a pintar. La pintura que le sale es su padre poseído y al lado de una puerta roja. Tras esto, Dalton vuelve al más allá y vive en primera persona que el momento en el que Josh trató de matar a su madre y después a él. Se enfrenta al Josh de hace 9 años y terminan así transportados a la guarida de los demonios de cara roja. Stop! What are you doing? Please, just stop! Just stop! Stop! Josh, por su parte, empieza a investigar más el pasado de su padre Ben. Descubre que este se quitó la vida mientras estaba internado en un hospital psiquiátrico, ya que su capacidad de proyectarse astralmente hizo que todos a su alrededor, incluso él, pensasen que tenía una enfermedad mental grave. Habla entonces con su ex y ésta le cuenta todo lo que su familia vivió hace casi una década. La mujer no puede evitar echarle en cara que ha tenido que estar mintiendo a sus hijos sobre aquel suceso en el que el poseído trató de matarlos. Cuando Foster les muestra una foto de la pintura que su hermano Dalton le ha enviado, ambos entienden que el chico puede estar en peligro. La única manera que tienen de ayudarlo, al saber que está atrapado en el más allá, es hacer lo que le vieron un día a Elise. René ayuda a Josh a que éste vaya al más allá para que así pueda rescatar a Dalton. Con Dalton atrapado en su guarida, el demonio posee su cuerpo e intenta matar a Chris. Dalton, you okay? Dalton, tell me you're in there.
Dalton, I know you're in there, but if you touch me again, I'm gonna fuck you up. Se detiene cuando Josh logra encontrar y liberar a su hijo. El demonio los persigue ahora a través de la puerta roja y Josh se queda atrás para mantenerla cerrada y proteger a Dalton. We gotta have to find something to block it, something to seal it. Dad, please. You go. Este regresa a su cuerpo y pinta sobre la puerta roja con pintura negra, tratando así de sellarla para siempre, manteniendo el más allá alejado de ellos. Josh se encuentra entonces con el espíritu de su padre, que lo acompaña y lo guía para que regrese al mundo de los vivos. Una vez vuelve, las cosas se calman. Is Dalton okay? He's okay. That's him. Is Dad back? Dad, he's okay. Josh acepta la invitación de Renee a cenar con ella y con los niños. Es cuando se va, cuando se encuentra con el espíritu de Liz, que le dice tiene un futuro brillante por delante, al igual que lo tiene Dalton. I know you. May have seen me around. Josh conduce entonces, extrañado aún por el encuentro, camino a la Universidad de Dalton. Ahí su hijo le muestra una nueva pintura que ha hecho. Una pintura en la que Josh tiene en brazos a su hijo, ambos fuera ya del más allá. Con esta quinta entrega, que nadie pidió, pero que al final resultó interesante para conocer la evolución de la familia Lambert, parecía que Insidious ponía punto y final a la historia que se quería contar. Y digo parecía, porque durante este tiempo se anuncia que va a producirse el primer spin-off de la franquicia. Uno del que aún se sabe poco, pero del que existe ya un título oficial. A este spin-off se le suma una nueva película, que sería ya la sexta, y que se ha decidido hacer no porque falte más por contar de Liz o la familia Lambert, sino porque Insidious La Puerta Roja es la película que más dinero ha recaudado de toda la saga. 188 millones en todo el mundo, contando con un presupuesto de 16, que por otra parte también es el más alto de todos los capítulos. Dejando aparte el dinero, que sin duda alguna ha sido determinante para que la saga continuase tantísimas entregas, James Wan y Leigh Whannell han conseguido, con aquella historia que un día decidieron plasmar en un formato audiovisual, regalarnos una de las sagas de terror más coherentes y terroríficas del siglo XXI. La atmósfera, los personajes y todo el lore alrededor de Insidious son sin duda alguna los puntos fuertes de una franquicia que aún no ha dado signos de agotamiento, aunque puede empezar a hacerlo en breves, que ha ido rellenando huecos en blanco de la historia principal con el estreno de cada película, aunque no todas tengan el mismo nivel de calidad, y que ha conseguido demostrar a lo largo de toda su evolución de más de una década que aún hay esperanza de que el cine de terror siga sorprendiéndonos y asustándonos a partes iguales. Sing